junto con todo este equipo transdisciplinar, y es, digamos, un proyecto que sigue vivo gracias a la participación de estas personas, a la participación de los campesinos sobre todo, y es un proyecto que está teniendo el apoyo del gobierno local, y esto es significativo porque de alguna manera esto amplía la capacidad de agencia de estas personas. Esto lo han expresado ellos, que gracias al proyecto ellos han adquirido cierta reputación y de alguna manera se han vuelto los cronistas de lo que está sucediendo allí. Utilizan los teléfonos e internet, y para mí es una experiencia muy valiosa, muy gratificante, porque si lo veis desde este punto de vista, nosotros propusimos que hicieran observaciones sobre cambio climático, pero ellos se lo apropiaron para hacer algo que realmente les interesaba, que era intercambiar conocimientos y hacer una crónica de su entorno, que también es aprendizaje para los investigadores. Esto en todo caso es una gran base de conocimientos que puede ser explotada, digamos, por equipos después que investiguen la realidad del terreno mostrada por las propias personas que viven allí. Bueno, este proyecto es solamente el primero de varios que estoy haciendo también con esta misma línea. Las herramientas que están involucradas, si recordáis, pues yo lo que hago son herramientas, después en todo caso metodologías. Son herramientas abiertas, apropiables, o sea que cualquier persona las puede descargar y utilizar. Pero estando en Tanzania, y aquí viene la parte donde me interesa conectar un poco todo, y voy a intentar cerrar el círculo. Pues resulta que Tanzania es el tercer mayor productor de oro en África, después de Sudáfrica y Ghana. Y no sé si lo sabíais, pero en todos vuestros ordenadores y teléfonos hay no solamente oro, sino una cantidad bestial de minerales. Muchas veces no nos lo preguntamos o no pensamos de dónde es que vienen estos materiales o por qué se usan. En concreto, el oro se utiliza porque es muy maleable y tiene propiedades conductivas, es decir, que conduce la electricidad de una manera pues muy eficaz. Y bueno, pues si os preguntáis también por qué los ordenadores son cada vez más potentes y a la vez más baratos, si comparamos los precios que había hace años, pues tenemos ordenadores con una potencia bastante considerable y a un precio comparativo pues bastante bajo. Justamente se relaciona esto pues con la forma en la que se extraen estos materiales, con la forma en la que se hace la minería. Y cuando estuve en Tanzania, casi el último viaje que hice allí, tuve la suerte de conocer a un profesor de la universidad, al señor Manoko, que me invitó un día a visitar una comunidad que estaba cercana a una mina de oro. Y bueno, estas son fotos suyas, yo tengo las mías, pero las suyas son mejores, de cómo el arsénico que se utiliza para extraer el oro se aplica de una forma totalmente irresponsable. Este arsénico se cuela a ríos, y estos ríos pues son ríos que sirven para que la comunidad beba, para que rieguen los cultivos, para que los animales beban también, y empieza a haber enfermedades muy graves, gente que se le ve la piel seca, gente que tiene pues daño en el hígado, ha habido casos de muerte, los animales mueren seguramente, cultivos están muriendo también por el veneno que hay en el agua. Y bueno, pues son cosas que cuando uno ve con sus propios ojos, tal vez ya las sabe, pero al verlas se vuelven muchísimo más fuertes. Entonces, no solamente se trata del oro, sino que se trata de muchos otros minerales, como el coltán, por ejemplo, que no sé si lo habíais oído nombrar, pero es en estos momentos uno de los minerales más polémicos. El coltán es una aleación de dos minerales, el tántalo y el niobio, y tiene unas propiedades que también permiten que los ordenadores sean muy potentes y muy pequeños. Entonces prácticamente todos los teléfonos móviles que tenemos tienen coltán. El coltán existe en muchos países del mundo, pero sobre todo en el Congo,
en Australia también hay muchísimo, pero resulta que en el Congo pues también hay una guerra, y mucha de esta guerra no solamente está financiada por la explotación de las minas de coltán, sino que precisamente interesa que la situación de guerra se mantenga porque ahí pues no hay ningún tipo de organización social. En Australia hay sindicatos de mineros y pues a un minero se le ha de pagar un sueldo digno. En cambio en el Congo la gente que extrae el coltán lo hace en condiciones de esclavitud. Yo sé que me queda poco tiempo, pero os quería pasar el tráiler de una película que se llama Blood in the Mobile, Sangre en el Móvil, que me parece lo suficientemente elocuente como para expresar qué es lo que está pasando con el coltán y con nuestros teléfonos móviles. Resources for the mobile industry the last 15 years. I've heard that in mines deep in the jungle, children are working under horrible conditions. I want to see where these minerals are coming from and to see with my own eyes if they are financing war. This is Chance. He's 16. He says that for the last 3 years he's been working in Besi, the biggest illegal mine in Congo. He wants to take me there. You see, and this is horrible. What they are living is really horrible. 4 years ago, this place was nothing but jungle. Today, 15 to 25,000 people are working here. Different armed groups are fighting to gain control over the mine. These teenage boys stay down here for several days, digging out minerals essential for the mobile industry. Mines like these are fueling the war. In the last 15 years, more than 4 million people have died. These minerals end up in mobile phones, like my Nokia. Does that make me responsible? We are all responsible. And you know that all this is going into Europe. You must feel revolted by this situation. We are human beings. Rastrear el coltán. Hay redes muy complejas que no solo involucran al Congo, sino a países vecinos como Uganda, Ruanda, Kenia, incluso Tanzania. Los componentes se ensamblan en Asia, en Hong Kong, en China, o sea que en realidad es muy difícil realmente saber el origen de los minerales, ¿no? Hay leyes, hay ONGs que están intentando rastrear esto, hay pues grupos de presión que están intentando hacer que las compañías que fabrican electrónica respondan a esta situación. Pero bueno, como alguien que, como os decía, yo a los 10 años aprendí a programar y entendí que la programación y los ordenadores eran pues mi medio expresivo, mi herramienta de elección, pues la gran pregunta es qué hacer ahora, ¿no? Para mí, yo traigo este cuadro de Goya, que para mí es muy significativo,
y que aprendí a verlo de otra manera gracias a Michel Serres, un filósofo francés. A ver, aquí, no sé, yo he escuchado muchas veces la palabra subversión, transgresión, ruptura dentro de la poesía, dentro de la literatura, y de alguna manera es la imagen que me trae, ¿no? El duelo a garrotazos, un duelo amistoso, digamos, dentro de la literatura. Evidentemente no hay garrotazo limpio, pero hay una especie de duelo que ya lo expresan estas palabras que son, digamos, que expresan este conflicto, que expresan un antagonismo, ¿no? Pero lo que a mí me enseñó a ver Michel Serres, a través de un libro que os recomiendo mucho, se llama El contrato natural, es que estos dos personajes se están hundiendo en la arena movediza, y que gane quien gane, los dos van a acabar hundidos. Entonces, claro, podemos transgredir o acordar, o hagamos lo que hagamos, mientras ignoremos la naturaleza, vamos a acabar hundidos. Y de hecho es algo que ya está pasando con el cambio climático, con la explotación de los minerales, que no solamente afecta a la naturaleza, sino a otras personas que están muy lejos. Y bueno, pues todas estas ideas, bueno, Michel Serres habla justamente de que no solamente hace falta un contrato social, y estas ideas del modernismo, de dominio de la naturaleza por parte del hombre, sino que hace falta justamente un contrato natural en el cual la naturaleza también tenga una entidad como otro elemento social. Y se han hecho ensayos que no han sido del todo afortunados, pero por ejemplo en Ecuador la naturaleza tiene una entidad legal y está reconocida como sujeto de derecho en la Constitución, que después el presidente de Ecuador explote recursos o amenace comunidades indígenas por el bien de algunas empresas, que esto sucede, bueno, esto pasa, pero al menos la intención se expresó por primera vez en la Constitución Nacional de Ecuador, hace 3 años. Bueno, aquí viene la parte tal vez más personal, mi decisión, que es una decisión que de ninguna manera quiero extrapolar absolutamente a nadie, es que pues lo que está sucediendo con la electrónica, con los ordenadores, es demasiado importante para mí como para ser ignorado. Y hace un año también escribí un artículo, tanto en inglés como en castellano, explicando por qué he parado o por qué he dejado de hacer literatura digital. Un poco estas son mis razones, las que ya os he expuesto aquí, a pesar de que es algo que he hecho durante tantos años y que forma parte de mi vida, más que seguir adelante con la creación de poesía electrónica, yo lo que quiero hacer en este momento y lo que ya estoy haciendo pues es hacer una investigación mucho más profunda, y no solamente una investigación, sino también presionar. No con mi propio trabajo, estoy unido a otras organizaciones y estoy actuando en concierto con personas y organizaciones que pueden muchísimo más que yo, que cualquier individuo por separado. Intentar presionar por una electrónica justa, por una tecnología más justa. No se trata de rechazar de tajo toda la tecnología, porque no podemos hacerlo, por lo que ya os comentaba, que ya somos inseparables de ella, sino se trata de exigir que esa tecnología sea limpia y sea respetuosa, pero nosotros también, desde mi punto de vista, o al menos yo lo que quiero hacer es un uso racional, en el sentido no de que todo tenga que ser calculado, sino decir, en este caso voy a usar la tecnología, pero en este caso no la voy a usar. Y ahí retomaba yo un poco para mi artículo el Bartleby, preferiría no hacerlo. El personaje que comentaba Antonio, el que me va siguiendo y el que me acusa con gran razón, porque he viajado demasiado, el que me acusa de producir demasiado CO2, me decía, bueno, en lugar de dejar de hacer poesía digital, deberías usar la poesía digital para denunciar aquello que no te parece. Pero no sé, yo decidí dejar radicalmente, porque tal como está la poesía digital en un estadio bastante reducido dentro de la sociedad, digámoslo así, me interesa tener un altavoz mucho más fuerte y más grande. Entonces, bueno, es una elección personal, como os digo, es absolutamente personal, intransferible, pero era un poco toda esta trayectoria, todo este diagrama, toda esta
pues elipsis y muestra de cosas para llegar aquí y deciros, bueno, yo he dejado de hacer lo que hacía y ahora me estoy preguntando cómo continuar, por dónde. No es una respuesta que os pueda ofrecer ahora y que tal vez me tarde muchísimos años en darla, pero bueno, al menos quería comentarlo con vosotros, quería mostrároslo y os agradezco muchísimo por haberme escuchado. La verdad es que cualquier comentario que me podáis hacer va a ser muy fructífero, muy enriquecedor y pues nada, os agradezco muchísimo. Perdón, quería terminar algo que me había olvidado. Esta es una cita de Franco Berardi, que es un filósofo activista italiano, que para mí es como un poco la luz que tengo en este momento, ¿no? Y él habla de los artistas como reconstructores o personas que están ayudando a reconstituir las condiciones para la solidaridad social. No como valor ético, ni como gozo, ni programa político, sino como gozo estético. Y él está entonces proponiendo la solidaridad social como una nueva estética. Esto yo creo que puede ser discutible, me parece que puede ser sujeto de debate y creo que sería muy sano debatirlo, pero al menos a mí en este momento me parece que es una vía de salida. Entonces os quería dejar también con un poco con esta luz que yo tengo ahora. Gracias. Bueno, no sé si queréis comentar algo, decir alguna cosa. Yo sí, bueno, me parece una pérdida el que dejes de tu trabajo como poeta, programador. La verdad es que tampoco lo conozco muy a fondo, pero lo conozco, pero sí me interesaba mucho. Y luego todo esto es nuevo para mí, no. Solamente conocía el proyecto de Artifaritis, entonces quizá, yo no sé si es de los comienzos en este nuevo campo. Han pasado unos años de ese proyecto. Cuando tú lo dejas, cuando tú terminas, este tipo de cosas continúan. Por ejemplo, en el caso de Artifaritis, tú ya has desaparecido, siguen trabajando en él, utilizando lo que tú le transmites. En el caso concreto de Artifaritis, tengo que decirlo, yo estaba colaborando con Antonia Abad y a ver, yo dejé de colaborar con él también un poco porque no estaba de acuerdo con cómo llevaba él adelante los proyectos y sobre todo porque las herramientas que además programaba yo no eran abiertas como para ser apropiables de alguna manera, ¿no? Entonces, en Artifaritis concretamente, en el Sáhara, el proyecto se detuvo porque, bueno, se le dio un tiempo, un inicio y un final. Y justamente esto era algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Entonces el proyecto en Tanzania sigue, aquí digamos ya aplicando una ruptura con los proyectos. ¿Sigue fiel al inicio o se desvía por otros intereses? Se desvía porque las personas que participan en el proyecto han querido que se desvíe hacia otro sitio, que era inicialmente las observaciones sobre el cambio climático, pero al final las personas que han participado lo han encontrado lo interesante como para llevarlo hacia sus propios intereses. Y no lo he mencionado, pero también estoy trabajando en México con una comunidad en Oaxaca que también está documentando prácticas de agroforestales en su comunidad. Entonces mi intención no es hacer proyectos en todo el mundo con muchas comunidades, sino por una parte crear herramientas que otras personas se puedan apropiar y hacer sus propios proyectos, pero los proyectos que yo sí llevo adelante, como el de Tanzania o el de México, pienso
hacer todo lo posible porque continúen, pero de una manera autónoma. Es decir, que yo estoy ahí acompañando, pero que si la gente que los realiza los encuentra interesantes, encontrar el mecanismo para que la propia gente pueda seguirlos llevando adelante ya por ellos mismos, ¿no? Por su propia mano. Ahora, son proyectos que involucran tecnología, teléfonos móviles. Hay un rasgo que es que los grupos que participan comparten los teléfonos y de alguna manera es como la manera en la cual yo intento redefinir el teléfono como objeto individual y que se comparta, no solamente para ahorrar recursos, sino para también pues, crear una herramienta que es comunitaria, ¿no? Y poder pensar en la tecnología de otra manera, ¿no? No es mi ordenador, sino que es nuestro ordenador o nuestro teléfono. En cuanto a programadores, bueno, de vez en cuando te llega por ahí alguna máquina de componer aforismos y de componer de creación poética, que te llega y no sabes realmente quién la ha hecho y de quién es. Vamos, conocía la tuya porque estaba presente otra vez cuando lo presentaste. Ese campo tú ya definitivamente lo has abandonado, pero hay más gente trabajando en eso. Sí, hay una tradición potente que viene incluso desde más atrás de los ordenadores. A ver, hay quien pone el origen en la cábala y el Ars Magna y Combinatoria de Ramón Llull, pero una tradición mucho más reciente es el Oulipo, que es pues bastante conocido ya, y ya con ordenadores, pues digamos que dispersos, no están unidos bajo una bandera, por decirlo así, no es como la poesía algorítmica, no existe como tal. Hay poesía electrónica y dentro de la poesía electrónica hay gente que trabaja con algoritmos y tal, pero hay muchísimas personas que están haciendo esto. Tal vez o te podría dar una lista ¿Pero en España? En España sí, hay Gervasio Núñez, por ejemplo, en Madrid, que ha creado programas para componer, que los programas componen directamente de sonetos y... Sí, no, la verdad es... Al aforismo le das un nombre y un adjetivo y te hace un aforismo. Exacto. A mí lo que me interesaba, al menos en la poesía asistida por computadora, era no sacar del todo al escritor de la ecuación. Y entonces, en todo caso, el escritor corrige el estilo, arregla los versos, o sea que el ordenador no va por sí solo completamente, sino que yo también, un poco como escritor, voy interviniendo, pero no a nivel semántico, sino a nivel gramatical o sintáctico. Pero sí hay muchísimo trabajo de gente que hace algoritmos de escritura con mayor o menor éxito. A mí lo que me interesaba era un poco escribir con la máquina, no que la máquina escribiera sola, sino escribir con ella. Eso no es una actualización bueno, eso no puede ser una actualización del sistema SARA. Todos conocemos las famosas condiciones ideales dadaístas para componer un poema. Es decir, aquello de desestructurar una página de periódico era lo que digamos, ofrecía SARA, y introducir las palabras en una bolsita y a partir de ir extrayendo cada una de los recortes aleatoriamente y componiendo el poema. Quiero decir, los que somos un poco enamorados de las vanguardias históricas, que parece que se han sido desterradas de lo que es la experimentación del siglo XX y son realmente la experimentación, estas cosas nos parecen como una actualización. Porque en realidad el poeta dadaísta también interviene, de igual forma que el surrealista interviene en la escritura automática. No pueden ser automáticos 100%, por ejemplo, los poemas de Picasso, surrealistas, o de Buñuel, que están confesos, practicados con escritura automática, pero que hay una intervención abierta y clara y voluntariosa por parte del poeta, ¿no? Entonces estas composiciones de poesía hechas por computadora nos remitirían nuevamente a las propuestas de destrucción de la voluntad del
de eso que habíamos llamado inspiración, que es algo muy romántico del 19 y que hay que sustituir por otros elementos aleatorios que en los surrealistas es el azar, y en este caso sería, digamos, la máquina que interviene sin la precisa voluntad humana. Todo eso recuerda como una especie de bucle, y volvemos otra vez a planteamientos que se habían realizado en los años 20 y 30 y que parece que no están superados o que no hemos sabido superarlos. Estamos dando otra vez la razón a las vanguardias históricas y realmente estas no han claudicado, es decir, su semilla sigue proliferando. Yo creo que sí. A ver, no puedo hablar por otras personas, yo hablo en mi caso, y evidentemente en los años 20 y 30 yo no había nacido, con lo cual yo no estaba allí. Y en mi caso también es un mecanismo para huir no tanto de la inspiración, porque yo en realidad nunca he entendido qué significa eso de la inspiración. Para mí es una forma de huir del ego, del ego creador. Bueno, está todo relacionado. Y yo creo que en realidad no es solamente una actualización, o sea, no es tampoco un bucle, sino más bien es una espiral, porque de alguna manera regresamos a ciertas ideas. Yo creo que hay un número finito de ideas en el mundo y tarde o temprano se regresa a una u otra, no es posible proponer algo que sea enteramente nuevo, ¿no? Y eso queda clarísimo, no tengo yo por qué aclararlo. En todo caso, me parece que lo que no tenían en aquel entonces era justamente ordenadores, y el ordenador es una entidad social. El ordenador es una entidad separada del humano, pero que a su vez actúa junto con él. Y a ver, por ejemplo, la famosa técnica de Sara, de recortar un periódico, poner los trozos en una bolsa y ver lo que salía, digamos que todo está hecho por la persona. Aquí hay un punto de desapego, que hay una parte que la realiza una entidad que no eres tú, que tal vez has programado tú, pero que no eres tú, que actúa junto contigo, pero que no eres tú. Entonces es un regreso, pero es un regreso en espiral, porque regresamos con un elemento que no había en aquel momento, ¿no? Ese es mi punto de vista, y a mí sí que me parece una herramienta muy válida para atacar el ego, pero por un tema personal. Yo no voy a atacar el ego en la obra de arte en general, ni mucho menos. Yo ataco mi propio ego en todo caso. ¿Antonio? Yo quería comentar una cosita. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la docencia somos profesores de instituto, entonces, claro, nos damos cuenta de que nuestros alumnos efectivamente están ya tecnologizados. Entonces nosotros intentamos aprovechar ese uso de la tecnología, en este caso sobre todo de los teléfonos móviles, para aprovecharla al sistema educativo y crear un poco también, o sea, utilizarla como una herramienta más. Pero claro, también a su vez les explicamos en clase, por ejemplo, nosotros en nuestras clases de sociales, de filosofía, etcétera, le hemos contado también la problemática del coltán y toda la situación esta. Entonces es un poco contradictorio. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ambas cosas? No sé cuál es tu opinión, porque nosotros también nos encontramos ante esa disyuntiva. Claro. Es que es la disyuntiva que yo tengo y me encantaría poder dar una respuesta. Lo que te puedo decir es que busquemos juntos la respuesta. A ver, está claro que los chicos con los que trabajáis ya nacieron allí. De la misma forma, a ver, mi única esperanza es buscar un poco en el pasado y pensar en el papel, por ejemplo, ¿no? Y cómo existe el papel reciclado, porque el papel reciclado pues nace de una conciencia de que no podemos seguir cortando árboles de manera indiscriminada solamente para producir más y más y más y más y más papel. Entonces llega un momento en que se fabrica papel reciclado y yo cada vez veo más editoriales y autores que eligen publicar libros en papel reciclado, y a mí me parece muy muy positivo, porque ya habla de esta conciencia, ¿no? De que en todo caso es una vanidad muy grande, ¿no? Cortar un árbol para publicar mi libro. Entonces, bueno, si yo puedo publicar mi libro en un papel reciclado, pues de alguna manera estoy no librándome del todo,
pero sí que estoy aminorando mi impacto, ¿no? Entonces aquí mismo acabo de ver que está este tragamóvil, que lo llaman. A ver, si se logra normalizar un mecanismo de reciclaje de minerales a partir de los móviles antiguos, estaremos hablando de un equivalente del papel reciclado, y entonces estaremos hablando de una tecnología muchísimo más respetuosa con el medio ambiente. Y bueno, por ahí va un poco la esperanza que yo tendría, ¿no? Que te digo, hay grupos de presión y ONGs que están actuando ahí en ese sentido. Hay la más grande tal vez se llama Enough Project, Enough de suficiente, que están directamente trabajando con gobiernos y empresas y tal. Y justamente están presionando por esto, ¿no? Te digo, no se trata de rechazar la tecnología porque ya no podemos, y mucho menos los chicos más jóvenes. Tal vez nosotros sí, porque nacimos en esta época pero ya los chicos jóvenes no pueden renunciar a esto que ya tienen, ¿no? Pero tampoco es sostenible seguir produciendo la tecnología tal como se está haciendo, ¿no? Entonces, te digo, no tengo una respuesta, pero estoy empezando a ver este tipo de cosas. A mí me gustaría preguntar, ¿hay más autores que dedicándose a lo digital hayan optado por priorizar su compromiso ético? Hay muchos. A mí me gustaría, en todo caso, alguien que está cercano a este terreno. Vicente Luis Mora ha escrito bastante sobre el tema, reflexiones profundas. En concreto, autores, digamos, creadores, tal vez, ¿te refieres? No sé si te referías a... Hay un grupo italiano que se llama Mole Industria, que hacen videojuegos, pero críticos, digamos, con temas sociales, y entonces son juegos, pues, que revelan alguna problemática, alguna contradicción en la sociedad. Y es curioso porque justamente ellos hicieron un juego para iPhone y para Android sobre cómo extraer coltán, y bueno, tú eres un capataz que a punta de fusil tienes que obligar a los mineros a que, ¿sabes? Como es un juego muy muy crítico que curiosamente a los 2 días de estar en la App Store de iPhone, Apple lo censuró porque claro, era bastante crítico, ¿no? Entonces sí que hay muchas personas a nivel de creación que están abordando estos temas. Desde mi punto de vista, el éxito que tienen es limitado, porque al fin y al cabo el público también es limitado, y no se ha de despreciar esto, pero yo creo que sí llegó un momento en que hay que, como te digo, hacer más grande el altavoz, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es un ejemplo que te puedo dar ahorita, que recuerdo, Mole Industria. Pero no me refiero tanto a cuanto utilizar esta reivindicación como temática de la creación, sino a optar por el abandono de la creación por primar la reivindicación. Sí. A ver, están las famosas huelgas de arte, ¿no? Pero que se dan por muchísimas razones muy distintas y muchas veces se dan en silencio. Es decir, yo creo que también es honesto guardar silencio. Yo lo que hago es porque quiero transmitir un mensaje, pero hay artistas que se niegan a utilizar ciertos medios para crear, o que directamente se niegan a crear arte por muy diferentes cuestiones. Y en lo personal, yo no conozco a nadie que haya, digamos, dejado el arte electrónico por estas cuestiones, ¿sí? Me gustaría conocer a alguien que fuera compañero en ese sentido, ¿no? Pero no conozco. Es decir, que este compromiso ético que tú planteas con la creación, ¿no? Y con la tecnología, pues no es gratuito. Anoche nos comentaba como Eugenio está siendo amenazado por poderes muy poderosos que le han hecho plantearse también tu propia seguridad personal, ¿no? Es decir, que si esto no se expande y esto no cala en la sociedad, este mensaje, pues lógicamente una sola persona es imposible, porque las fuerzas que están actuando ahora mismo sobre ti, porque eres pionero en esta cuestión, pues son peligrosas, ¿no? Sí, bueno, igual lo explico un poco porque si no suena como todo muy de paranoia, pero el tema es que hay un ordenador que cuesta 25 euros y que se está vendiendo como el ordenador más barato del mundo, se llama Raspberry Pi,
y los que lo fabrican tienen como esta intención declarada de hacer llegar un ordenador a cada niño del planeta. Y yo, bueno, me pregunté cómo es que puede ser tan barato, ¿no? Entonces me puse a investigar los componentes, descubrí que un componente estaba marcado por una banca ética, como que provenía de fuentes pues, de conflicto. Les escribí una carta, no me hicieron caso, entonces empecé a hacer ruido en diferentes listas en internet y en diferentes sitios. La cosa fue creciendo, porque la gente empezó a escribirles y tal, y empezó a publicar este tema como la contradicción entre pues alguien que quiere fabricar tecnología para niños, pero que por otro lado utiliza minerales que vienen de una zona de conflicto donde justamente hay niños que trabajan 72 horas en una mina, ¿no? Entonces la cosa empezó a crecer ya un poco más allá de mi control, y un buen día me llegó una carta de un abogado de esta compañía pidiéndome que pare y que me retracte de todo lo que he dicho, porque mi campaña estaba entorpeciendo la actividad económica de su cliente. Entonces, claro, pues yo también fui con un abogado a asesorarme, me dijo que de momento no era una amenaza legal, no era una demanda legal, pero que sí era una advertencia, ¿no? Entonces me dijo, mira, no te retractes, pero para. Y yo lo que hice, bueno, mi error muy grande fue actuar solo. Entonces ahora estoy trabajando con esta ONG, que es grande, que tiene medios de presión y también protecciones legales bastante más sólidas que la que puede tener cualquier individuo, y que bueno, pues les hice saber esta situación y ya se está trabajando, ¿no? Pero bueno, sí, que es un terreno en disputa y que estamos ahí todos. Bueno, cuando nos planteaste venir aquí había una contradicción interna, ¿no? Te pedíamos que vinieras a hablar de poesía asistida por ordenador, pero después te decías que querías más. Creo que no nos ha defraudado, ¿no? Muchísimas gracias, Eugenio. Y os agradezco mucho. No, que hayáis tenido la paciencia de escuchar un tema que no es justamente poesía digital, que está relacionado como cualquier otro tema, puede estar relacionado con cualquier otro, pero bueno, gracias por escuchar esta perspectiva que, como os digo, es muy, muy personal.